Porque ahorita todo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a esperar unos minutos para que se conecte el resto de los estudiantes. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar unos máximo 5 minutitos para esperar que lleguen todas y todos y comenzamos. Ujú.
Hola, buenas. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Vamos a esperar hasta las 12:05 para que llegue hasta... Usted tiene las 9, perdón. 9:05 para que empiece la clase, para que se sumen todos los estudiantes. Hola, ¿qué tal, Carla? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Si quieren, por mientras, ¿me cuentan un poco de ustedes antes de empezar la sesión? ¿Son estudiantes? ¿Son profesionales? ¿Quién quiere partir? Bueno, pues parto yo. Mm. Soy Carla, soy diseñadora industrial. Ujú. Em, ya no soy estudiante. Y pues entré al curso porque me interesa mucho explorar nuevos o materiales distintos a los convencionales. Porque, no sé, hay algo que no me cuadra con el diseño industrial. Ajá. Y espero en esa exploración encontrar más cosas y sentirme más contenta. Y Mm. ya. ¿Y has trabajado con biomateriales previamente? No, antes no, solo Ya, en el curso. súper. Perfecto. Muchas gracias. De nada. A ver, yo sigo. Ujú, Bueno, yo sí soy profesional, trabajo en Volkswagen, ujú, en la ciudad de Puebla, y soy responsable de los materiales sustentables y de innovación en el departamento en el que trabajo, que es el de diseño. Soy diseñadora textil y por eso estoy interesada en todo lo que son biomateriales. Y bueno, hasta ahorita todo lo que hemos visto me ha gustado mucho. ujú. Súper, muchas gracias, Sandra. Mirna, no sé si nos quiere. Bueno, yo soy ingeniera en bioquímica. Ujú, Tampoco soy estudiante, pero acabo de egresar, entonces tampoco estoy trabajando. ujú, Y bueno, pues mi carrera tiene como varias ramas, ¿no? Me decanté por la rama de la bioremediación. ujú, Entonces, pues obviamente uno de los problemas más graves no es la contaminación y especialmente la contaminación por plásticos. ujú. Entonces, pues me interesa como que pues conocer las opciones que tenemos, ¿no? Para, a lo mejor no en todos los campos, pero sustituirlo en donde se pueda. Perfecto. Muchas gracias, Mirna. Gracias. No sé si Alejandra, Ivana, Araceli, Cari, me quieren. No sé si ustedes se habían presentado entre ustedes, ¿sí? Sí, ya. Pero si me pueden, porque también me ayuda a enfocar un poco la presentación o la clase. Ujú, Pues si gustas, yo me presento. ujú, Buenos días, yo soy Ale, soy estudiante de diseño textil, estoy en los últimos semestres y bueno, yo tampoco había trabajado nunca con los biomateriales, pero la verdad es que como que me interesa mucho ahora que egrese concentrarme poco como por este lado de la sustentabilidad o tal vez biomateriales, o sea, como que estoy explorando un poco estas opciones. ¿No habías trabajado con biomateriales previamente? No, antes del diplomado no. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ivana, Hola, buenos días. buenos Pues días. yo soy ingeniera química, egresé hace poco, pero ya estoy trabajando en una empresa de giro ambiental y pues hidráulico y pues sí, nada más. ¿Y esto es una motivación tuya o es parte como de la estrategia de la empresa de... No, bueno, el diplomado es pues algo personal que quiero hacer porque quiero hacer una maestría en el futuro y aún no estoy muy
decidir en qué temas y pues es una opción y la estoy explorando. Súper. Muchas gracias. No sé si Cari, Araceli. Si no es obligación. Sí. Hola, buenos días. Ahorita prendo mi cámara, estoy teniendo complicaciones con mi equipo, No hay problema. pero bueno, yo en realidad soy bióloga, pero me dedico a la docencia de chicos de prepa y mi interés del diplomado justo es ese, poder como transmitirles como cosas un poquito más actuales y a ver si a ellos como que se les motiva para decidir estudiar algo de eso más en forma. Ya, Súper. gracias. ¿Habían visto algo de biomateriales en prepa? No, la verdad es que no, pasamos un poquito como por biotecnología. Ya. Y ya yo o sea, les había comentado como de los casos, ¿no? De Neri Ockman, que Ujú. yo conocía, pero como tal, no, yo no sabía nada de eso, entonces, por eso. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, Araceli. Hola, buenos días. Yo soy QFB y administradora. Ujú. En mi vida laboral he estado en el área comercial técnico, y generalmente he estado enfocado en la parte de aditivos para la industria alimenticia y en el agua, para agua de proceso y agua de residual. Entonces, pues vi muchos problemas, he visto muchos problemas que no se resuelven. Entonces, pues me gustaría resolver varios puntos, pain points de la industria ahí anotados, que he anotado a lo largo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No sé si quedó alguien por ahí. Creo que no. Alguien se había desconectado, pero bueno, vamos a la presentación. Em, Hoy día vamos a, me imagino que ya han visto varios temas de biomateriales. No sé qué tan técnicos han sido los otros cursos o qué tan contextualizados también están, por otra parte, ustedes del ámbito biomaterial. Entonces me gustaría un poco dar una vuelta un poquitín más extensa respecto al trabajo más práctico que yo les quiero proponer, ¿ya? Porque también desde el laboratorio creemos que solamente resolver la parte más técnica de los biomateriales es un error, ¿no es cierto? Porque podemos cometer muchas cosas que van en contra de la visión o los valores que están tratando de proponer los biomateriales. Entonces, es como lo técnico, pero también el contexto, las proyecciones o la incidencia que tiene ese material que yo puedo estar desarrollando va como de la mano, ¿ya? Entonces es algo que me gustaría un poco abordar con ustedes para después desarrollar la parte más práctica, ¿ya? Bueno, yo soy Alejandro Valls. Yo no sé si ustedes conocían LABVA, el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Es un laboratorio que está en el sur de Chile. Em, Llevamos desde el 2016, fines del 2016, principio del 2017, trabajando en temas de biomateriales, investigación, hacemos también mediación, difusión y también producción de ciertos biomateriales con un enfoque territorial, que yo creo que eso es algo que nos distingue de otras empresas, emprendimientos y centros de investigación que se están desarrollando en Latinoamérica. Somos los fundadores también de Biopolimérica, que es un evento que se hace cada 2 años. El primero se hizo en Guadalajara, México, el segundo se hizo acá en Valdivia y el próximo año se va a desarrollar uno en Medellín, Colombia, mayo, para que lo puedan anotar después si están interesadas en participar. Y yo soy arquitecto de formación. Tengo distintos estudios y he participado de distintas instancias como docente. Ahora estamos, por ejemplo, apoyando a gente del TEC de Monterrey, o sea, del TEC de Monterrey, pero en Puebla, a Anabel Becerra, que ya está trabajando con estudiantes de pregrado de arquitectura.
Entonces ahí hemos participado de distintas instancias en México, en Ecuador y acá en Chile, Argentina y Chile. Así que harto me ha tocado también darle vuelta al tema de los biomateriales, ¿no es cierto? Bueno, el laboratorio es un laboratorio independiente, no está asociado a ninguna, ni universidad ni centro técnico, sino que es partió siendo como un grupo de amigos y amigas que nos empezó a interesar este tema de cómo podíamos aportar del tema medioambiental desde la perspectiva material. Y yo creo que eso es clave, porque en el fondo lo que hemos tratado de hacer no es un laboratorio más tradicional, sino que es un laboratorio de prototipados. Entonces eso no solo desde el aspecto físico generó un laboratorio que es como distinto. Nosotros estamos acostumbrados a que sea un espacio, los laboratorios súper blancos, la gente con muchos guantes, trabajando en cosas que de repente se ven muy lejanas, y lo que nosotros estamos buscando es tratar de ver cómo se puede acercar también los procesos de transformación material o transformación de la cultura material a la mayor cantidad de personas posible. Porque no sirve de nada que esto quede concentrado en un ámbito muy específico o dentro de la academia o dentro de ciertas industrias en particular, porque no va a terminar generando ningún cambio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo esto lo podemos hacer mucho más masivo, mucho más que la gente pueda entender la necesidad de estos materiales? Por eso es importante lo que les decía al principio de no solamente resolver los aspectos técnicos, performáticos del material, sino que también es súper importante cómo se produce una mediación de ese trabajo, de ese material o de ese contexto en el cual ustedes están desarrollando los productos, materiales, etcétera, aplicaciones. Entonces nosotros trabajamos con colegios, trabajamos con universidades, trabajamos con empresas, desarrollando distintos materiales y proyectos. Hoy día entonces lo que vamos a ver, entiendo que tenemos 2 sesiones de biomateriales, de biocerámico. Entonces, hoy día yo les voy a hacer como este contexto, vamos a dar ciertas indicaciones específicas de la parte más práctica, y la idea es que ustedes puedan generar la mayor cantidad de exploraciones para poder presentarlas. Yo les voy a dar un formato de presentación para que para que a ustedes también les sirva compilar esta información, ¿no es cierto? Y puedan armar una especie como no sé si de book, pero una especie de como de brochure del proceso de experimentación. Entonces vamos a trabajar en formatos como de fichas, y esas fichas las van a poder ir acumulando y juntando para poder tener como un material de cierre de este taller, pero que también les puede servir para las exploraciones de los otros talleres que están trabajando. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a ver tiene que ver con esta introducción de los biomateriales. Lo más probable es que en otros talleres lo hayan visto, pero me interesaría sobre todo reforzar ciertos puntos. ¿Ya? Ya se entiende, o todos entendemos que estamos en este contexto como de crisis medioambiental, ¿no es cierto? Pero esta imagen a mí me gusta mucho ponerla al principio de cualquier instancia de mediación, porque si entendemos que lo material es reflejo de la cultura, podemos tener como mayores proyecciones o perspectivas como esperanzadoras de un futuro. ¿Por qué digo esto? Si nosotros vemos esta imagen, es una imagen de la portada de la revista Times de los años 55 si no me equivoco, sale ahí, parece que tengo la cámara, sí, 55. Lo que hace es justamente, estaban proponiendo este nuevo material que era el plástico, y que de alguna manera se celebraba con esta portada porque nos iba a permitir de alguna manera liberar tiempo, liberar de los procesos y protocolos que tenía la cocina, ¿no es cierto? Que eran liberarnos un poco de del tener que lavar cosas, ¿no es cierto? Era todo desechable. Entonces, eso es una proyección cultural. Y eso es muy importante al momento de trabajar con biomateriales, ¿ya? Porque lo que estamos tratando de proponer es una transición hacia una nueva forma de cultura material. Y por tanto, la pregunta de qué biomateriales vamos a hacer o cómo vamos a hacer esos biomateriales es clave para poder definir esa nueva proyección o esa nueva cultura, ¿no es cierto? Y trazar ese camino para
poder transicionar hacia materiales más sostenibles, más integrados con la naturaleza, etcétera, etcétera. Yo vengo de Valdivia, Valdivia está en el sur de Chile, está bien al sur, ¿no es cierto? Y estamos en una ciudad que por sus características geográficas y ecosistémicas es muy diversa, ¿ya? Y eso para nosotros fue clave al momento de plantear el laboratorio, porque en esta búsqueda de qué materiales podrían tener esta vocación o esta visión más sustentable, empezamos a un poco a mirar nuestro entorno, ¿ya? Y el laboratorio, me interesa presentar un poco el laboratorio porque de alguna manera hay ciertos pilares que yo creo que van a ser transversales también a las experiencias que puedan ocurrir en Latinoamérica, que puedan tener ustedes en el futuro. Primero es entender la abundancia natural. Muchas veces se trabaja con abundancias que son propias del territorio, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos la costa acá al lado, 30 minutos, y de donde estoy yo, y en el fondo tenemos comunidades que cosechan algas, comunidades que trabajan hongos, que trabajan con recolecciones sustentables de ciertos frutos, y todas esas posibilidades materiales de alguna manera se empiezan a integrar con esta visión biomaterial. No solo eso, sino que también hay ciertas abundancias que tienen que ver con procesos antrópicos. Y esos procesos antrópicos son justamente estos desechos que generan nuestro proceso productivo y que ahora todo el mundo tiene como esas ganas de poder recuperar y reconvertir o mantener en flujo, ¿ya? Entonces hay dos tipos de abundancia que es importante que tengamos también esa separación o podamos entenderlas de manera separada, porque van a actuar también de manera distinta, ¿ya? Cuando hablamos de abundancias antrópicas o de desechos de procesos productivos, normalmente lo que se está trabajando es tratar de llegar a una economía circular, que es muy difícil por lo demás, ¿no es cierto? Poder hacer que todo tenga un ciclo como funciona la naturaleza, desde procesos o más antrópicos es muy difícil. Por lo tanto, lo que ocurre hoy es una economía con retroalimentación. Hay materiales que se dan de desecho y otros materiales que se tratan de reciclar, ¿no es cierto? Lo que sí hay que tener en consideración es que no todo reciclaje necesariamente es bueno, en el sentido de que quizás para reciclar un producto o un material que esté en el mercado, de repente se tiene que generar demasiada energía o procesos demasiado intensivos para poder hacerlos reciclar de nuevo. Entonces ahí siempre es bueno tener esa pregunta de decir, bueno, este proceso que aparentemente se entiende como bio, ¿es bio o no? Porque ahora también hay que como evaluar, ¿no es cierto? Hay que entender la trazabilidad del material desde el origen de su producción o desde el origen de la materia prima que se está ocupando hasta el momento en que se desecha y cuál es su posible impacto, ¿no es cierto? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, la idea es que uno va trabajando con estos procesos de una economía en base a retroalimentación. Un tercer punto que nos parece importante desde el laboratorio tiene que ver con el valor cultural también que existe en cada territorio, entendiendo también las temporalidades, entendiendo también ciertos trabajos con materiales locales que ya existen y que después se pueden integrar, o con técnicas y trabajos que ya se han hecho y que en el fondo se pueden integrar a los procesos de biomateriales. Normalmente lo que uno ve es que todo el mundo está diciendo, bueno, hago un biomaterial y esto es nuevo, ¿cierto? Pero en la práctica, todos esos procesos o vienen normalmente de ámbitos gastronómicos, o sea, el agar, el alginato, la grenetina, son polímeros que se han ocupado desde mucho tiempo, ¿no es cierto? Y que nosotros le estamos dando, nosotros y nosotras le estamos dando un foco mucho más desde lo material, diseño, aplicación, arte. em, ¿No es cierto? Le estamos cambiando el foco, el escenario de aplicación. Por lo tanto, también hay que tratar de entender cómo nos podemos vincular a otros ámbitos
de conocimiento que nos permitan mejorar, ya sea performáticamente, pero también narrativamente, nuestros desarrollos materiales. Y quizás el último, que el más desafiante para nosotros, que creo que también tuvieron algunos talleres, por ejemplo, con hongos o con bacterias, con procesos de fermentación, es cómo podemos hacer materiales que de alguna manera puedan integrarse de una mejor forma con la naturaleza, ¿no es cierto? O incorporar procesos biológicos dentro de la generación de materiales. Es más difícil porque es muy complejo manejar los procesos biológicos como parte de tu desarrollo material. Por más que tengas todo demasiado controlado, el problema es que cuando tú aíslas mucho una bacteria particular, se encarece el proceso mucho y por lo tanto también empieza a generar como otras dificultades que son muy complejos para que estos proyectos puedan escalar o aplicarse como de manera más masiva. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos como esta idea de biomateriales, cultura de diseño, nuevos materiales más sustentables o más vinculados a la naturaleza, todavía se sigue hablando como de bioutopías, porque son materiales que aún están en transición, ¿ya? Para que también tengamos cuidado en la manera en que vendemos nuestros materiales o nuestros desarrollos, ¿no es cierto? Nosotros hablamos muchas veces de versiones. Esta es la versión tanto del desarrollo material que yo estoy generando, ¿ya? Y eso te da la posibilidad de entender que has llegado a estandarizar hasta un cierto momento, pero que la investigación y desarrollo material sigue. No es algo que está estandarizado 100%. Les cuento un caso. Desarrollo del evento de biopolimérica el año pasado, acá en Valdivia. Valdivia es una zona muy húmeda, ¿ya? Entonces llegaron muchos proyectos de distintas partes de Latinoamérica que en su manera de narrativa de vender sus productos y sus proyectos materiales estaban 100% cerrados y estandarizados. Y cuando llegan a Valdivia, la humedad hace que todos esos proyectos cambien sus características como performáticas, cambie su rigidez, cambie... Algunos empezaron como ¿cómo se dice? Se flexibilizaron tanto que empezaron como a chorrear un poco parte de los componentes que ellos tenían. Entonces, creo que también hay que ser como honestos en qué momento del desarrollo biomaterial estamos y cómo podemos también avanzar como... Porque narrativamente es mejor para los desarrollos de sus proyectos y mejor para como la comunidad que se está generando a nivel de desarrollo biomaterial. ¿Ya? Entonces, y esto es relativamente nuevo, o sea, ya no es tan nuevo, pero los desarrollos materiales que ya están estandarizados en el mundo llevan mucho, mucho tiempo, ¿ya? Si uno busca biomateriales, todavía nos empieza a aparecer esto en Google, por ejemplo, que básicamente es biocompatibilidad. Es que el cuerpo no rechace un material que nos está sirviendo médicamente. Y nosotros en el 2017, 2018 empezamos a hacer un poco como un scouting de qué es lo que se está entendiendo por biomaterial, porque también las maneras de entender qué es lo biomaterial en distintas partes del mundo eran distintas, ¿ya? El norte global tiene una perspectiva que es distinta a la que puede ocurrir en Latinoamérica o en Centroamérica o en Asia, ¿no es cierto? Entonces para nosotros fue súper importante tratar de encontrar estos referentes, preguntarles cómo hacían sus prácticas, qué entendían por materiales. Ahí está, por ejemplo, en el caso de México Radial, que creo que ya tuvieron un taller con él, o Edith Medina, que también gran referente de nosotros en términos de cultura material, Cristina Muñoz, que es de Ecuador, Pilar Bolumburu, que está trabajando en UK, pero que es chilena de formación, Nelson, que también trabaja con micelio, Heidi, que trabaja con micelio en Argentina, etcétera. Y de alguna manera, con eso en mente, con esas entrevistas, con esas como forma de tratar de compatibilizar un poco la realidad chilena, la realidad latinoamericana y la realidad como, versus la realidad como de este norte global hiperdesarrollado, llegamos a estas dos definiciones que se las comparto, no como una exigencia, sino más bien como compartirles cuál es la visión que tenemos nosotros
como laboratorio de biomateriales y que creemos que puede ser como bien pertinente al contexto en que estamos trabajando. ¿No es cierto? Entonces nosotros entendemos biomateriales como materiales creados a partir de materia prima biológica o a través de organismos vivos gracias a sus procesos biológicos, que están suscritos a principios de economía circular, no sé si, bueno, que es lo que conversamos antes, pero también de química verde. No sé si han escuchado hablar de química verde. Bueno, ahí sale un poco explicado, pero esta idea de que no tiene mucho sentido generar un polímero si es que tengo que incorporarle procesos muy intensivos o muy tóxicos para el medio ambiente, ¿no es cierto? Como que no sirve yo hacer un bioplástico hermoso si tengo que después, para poder lograrlo, tener que como contaminar el agua o arrastrar, no sé, cosechar todas las algas que tengo en mi costa para poder reemplazar el plástico tradicional. O sea, nos sirve estos reemplazos y eso creo que es importante ponerlo en la discusión. Los biomateriales no vienen a reemplazar los otros materiales, vienen a proponer nuevas lógicas materiales, ¿ya? Porque cualquier cosa que hagamos a escala global, vamos a tener los mismos problemas a la larga. Entonces eso es, creo que es algo importante para discutir, ¿ya? Y lo último es que en el proceso de degradación nutren el planeta. Eso es un proceso regenerativo, que es distinto a cómo estamos trabajando hoy los materiales. Los materiales tradicionales lo que tienen un ciclo como no regenerativo, sino que si se puede reciclar bien, si no, se bota. Y ese botar en vertedero, en donde sea, no está nutriendo el planeta. ¿Ya? No queda ahí. Se va desintegrando poco a poco, se va separando poco a poco, pero queda ahí, ¿cierto? Entonces, ese es un marco general. Y los procesos de biofabricación, que no los vamos a ver nosotros, o sea, en particular en este taller, tiene que ver con cómo uno hace más eficaz ciertos procesos para generación de materiales a partir de sistemas o procesos biológicos. Eso es básicamente como una salvedad. Nosotros vamos a trabajar con biomateriales biocompuestos y la biofabricación es trabajar, por ejemplo, con hongos, trabajar con fermentaciones, trabajar con raíces, etc. ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, me preguntan si hay alguna duda, si tienen alguna experiencia, algún comentario al respecto, para que sea conversado. Entonces, cuando yo les decía estos 12 principios de química verde, para las personas que son más del área del diseño, porque me imagino que quizás las personas del área más de ingeniería o de química ya tienen más nociones de esto, pero hay 12 principios que pueden revisar en ese libro que aparece ahí abajito, que es bien interesante, para tener como un marco general de trabajo, ¿ya? Esta química verde se está posicionando en los procesos de generación material porque entendemos que, como les decía antes, es muy importante todo el proceso, desde el origen hasta el término, en la producción de un determinado material. Ya, me voy a meter ahora un poquito sin ser especialista, y acá también quiero aclarar, pero toda esta presentación es en base a nuestra práctica, acá en el laboratorio. Entonces, los polímeros, porque es muy importante hablar como de polímeros, biopolímeros. em, los biopolímeros con los que nosotros trabajamos, básicamente son polímeros que están presentes en la naturaleza y están presentes en forma de información, como generan o almacenan información, permiten estructuras, ¿no es cierto? Y también almacenamiento como los materiales que vamos a trabajar nosotros, ¿no es cierto? Almacenamiento, y cada uno tiene como particularidades específicas, ¿ya? Lo importante para nosotros o para este taller es que tenemos que entender que los polímeros son finalmente unas cadenas, ¿ya? Como estas cadenas, nosotros vamos a trabajar con cadenas de azúcares, porque los biomateriales normalmente trabajan con polisacáridos, que son cadenas de azúcares, ¿ya? Y esas cadenas de azúcares finalmente es lo que me van a permitir conformar mi material, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo,
o calentamos, si trabajamos con agar o con grenetina, lo que hacemos es que mezclamos con agua, ¿no es cierto? Llevamos a temperatura para que estas cadenas como que se empiecen como a activar, ¿no es cierto? Y después cuando se enfrían, las ponemos en un molde, y cuando se enfrían esas cadenas quedan nuevamente como puestas en el orden que yo le estoy definiendo en mi molde, ¿ya? Em, entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de polisacáridos tenemos en... Esta es una planta de papa, ¿ya? Entonces, ¿qué polisacáridos tenemos acá, en la parte de la planta, en el tallo, ¿no es cierto? ¿Y qué polisacáridos podríamos tener en la papa? Esta es una pregunta. ¿Quién me podría intuir para dónde va? Um, bueno, yo creo que en el tallo sería celulosa y en la papa como tal sería almidón. Súper, tal cual, ¿no es cierto? Entonces, la celulosa la podemos encontrar en distintas partes, ¿ya? Y la celulosa es un polisacárido, son cadenas de azúcar. En los tallos, ¿no es cierto? Los árboles, normalmente como que sabemos que vienen de ahí o nos enseña que vienen de ahí, pero además podemos encontrar como en la estructura, los caparazones como de ciertos moluscos, ¿ya? Incluso en procesos de fermentación como las kombuchas, no sé si han visto que generan como una especie de flotadores arriba, eso es pura celulosa, son nanofibras de celulosa que de alguna manera se pueden cosechar y trabajar. Y lo mismo abajo, los polisacáridos en la papa son los almidones, ¿ya? Y los almidones también lo podemos ocupar, si no me equivoco, también tenemos una sesión con ustedes de trabajo con almidones. Y lo interesante de los almidones es que es muy sencillo poder extraer ese almidón y trabajarlo, ¿ya? Entonces eso también genera como bastante autonomía en el proceso, a diferencia quizás del alginato en el caso de los biocerámicos, ¿ya? Entonces ahí están las respuestas. Vamos a seguir avanzando. Entonces, esto es lo que yo les decía de la kombucha o de los procesos de fermentación que generan esta balsa, que es nanofibras de celulosa. Son bacterias que secretan esta celulosa, ¿ya? Acá está aislada esa bacteria. Si ven, tienen estas nanofibras que van conformando después, ¿no es cierto? Se van sumando por capas, por layers, y después conforman este material que se puede cosechar. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con polímeros, con biopolímeros, ¿ya? Que son estas cadenas de azúcares. Y yo les voy a mostrar ahora algunas como de los materiales que desarrolla el laboratorio para también entender ciertas características. No las vamos a poder entender así tocando los materiales, pero sí más o menos uno podría entender visualmente cómo se comportan, ¿ya? Hay un tema súper importante de que los biomateriales permiten hasta cierto punto procesos como de extracción bastante sencillos, ¿ya? Por ejemplo, uno puede sacar el agar-agar de ciertas algas a través de procesos mm, como físico-mecánicos, ¿ya? Uno agarra el alga, la lleva a temperatura, después la congela, como tienen distintas densidades, se separa el gel, que es el polímero del agua que está presente, y después con ese gel uno lo seca y lo trabaja con la receta biomaterial que corresponda, ¿ya? Además, el alga tiene, junto con el agar y otros polímeros, eh, tiene además celulosa. También es un polímero, pero uno podría sacar esa celulosa, trabajarla también como biomaterial. Entonces, es muy interesante porque a partir de una fuente, en este caso el alga, podríamos obtener distintas formas para trabajar biomateriales. Entonces, acá hay un proceso de pretratamiento, la separación de el agar con el agua y con el alga, y después esto que ven acá es solamente agar,
¿no es cierto? Que después de eso lo que nosotros hacemos es como molerlo para poder desarrollar la receta particular, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de este respecto al que ustedes pueden acceder de manera industrial? Es que el que se accede de manera industrial ya viene hiper procesado, ¿no es cierto? Em, pero básicamente este es algo que ustedes podrían hacer en un par de días dentro de un contexto como, por ejemplo, el nuestro, que tenemos acceso a algo, ¿ya? Y después, incluso eso se puede trabajar para poder sacar el color, ponerle otro tipo de color, mezclar. Entonces, con eso uno puede armar estas láminas. Nosotros hemos trabajado distintos formatos de packaging. Esta para unas hamburguesas de alga, por lo tanto nos interesaba poder hacer ese proceso. Ustedes saben que el agar agar, lo bueno que tiene también es que es termo, ya lo vamos a ver después, pero se puede fusionar por aplicación de calor, ¿ya? Entonces se podía sellar fácilmente el film. Los almidones, ¿ya? En un almidón de papa, lo que se hace básicamente es que uno puede ocupar o la piel o el interior rayado, el almidón va a decantar abajo, ya lo vamos a ver en otro taller, pero con ese almidón uno puede generar una lámina que es mucho más, que es distinta a la del agar-agar, ¿ya? Tiene como otras características físico-mecánicas, es mucho más turbio en ese sentido. El agar se puede obtener versiones como mucho más transparentes, pero al mismo tiempo el agar en sí como gel es menos flexible que lo que puede ser el almidón. Ustedes pueden trabajar también no solo almidones de papa, sino que el almidón también se pueden encontrar en otras fuentes, como por ejemplo el carozo o la semilla que tiene adentro el aguacate. ¿Ya? También podrían generar con eso un almidón y trabajarlo como un biomaterial. ¿Ya? Pasar esto. Entonces, tenemos esos dos polímeros. Después, esos polímeros, cuando los sacamos, los extraemos, hay un valor tremendo en, como les contaba, en poder reutilizar o mantener en circulación estos residuos que va generando muchas veces la industria de la alimentación u otras industrias. Acá en Valdivia lo que nosotros trabajamos principalmente tiene que ver con, esta es una ciudad cervecera, por lo tanto hay mucho bagazo de cerveza, que es este grano o este mosto que queda como después del proceso. Mucha cáscara de huevo, que la gracia que tiene es el carbonato de calcio presente en ella, al igual que las conchas de los moluscos, que es lo que vamos a trabajar nosotros en este taller. E incluso, por ejemplo, también ceniza, pensando en que Valdivia todavía se sigue calefaccionando principalmente a leña, ¿ya? Es una ciudad que tiene incorporada como un sistema de calefacción por, porque hay mucho ámbito forestal en esta zona, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos mezclar ambas cosas? Bueno, no se trata de agarrar y mezclar... Ah, perdón, hay una Sandra, tienes la mano levantada. Así nada más una pregunta. Hablando de Sí. la ceniza, Ujú. bueno, algunos de aquí que vivimos en la ciudad de Puebla, vivimos cerca del volcán del Popocatépetl y hay veces, bueno, casi todo el año, saca muchísima ceniza. ¿Se puede usar? Se puede usar. Sí. Ok. Lo que hay que entender ahí, y eso es lo que les iba a comentar ahora, es que cada polímero tiene sus propias características, ¿no es cierto? Entonces, un polímero va a funcionar mejor si es que tiene acompañado, ¿no es cierto? Características particulares de otro material. Por ejemplo, el agar-agar, que es este polímero de alga, funciona muy bien con pHs más alcalinos y la ceniza es muy alcalina. Por lo tanto, genera un gel que es mucho más resistente. ¿Ya? Entonces, a la hora de, por ejemplo, ustedes desarrollar sus propuestas o sus proyectos, la idea es entender cuál es la característica particular que tiene cada uno de los ingredientes que yo estoy ocupando para que funcione bien. Mm, ¿Ya? ok, sí.
Entonces eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de nosotros, de nosotras, para la cáscara de huevo o el carbonato de calcio que está presente o el calcio que está presente en la cáscara de huevo. Porque vamos a ocupar alginato y el alginato, la gracia que tiene es que genera un crosslink o genera, se endurece, podríamos decir, en presencia de calcio. ¿Ya? Entonces, por eso la idea de recuperar estas fuentes de carbonato de calcio o calcio que hoy se van a la basura o quizás tienen una aplicación bastante reducida, ¿no es cierto? Pero que mezclándolo con este polímero por las características que ambos tienen, me generan un producto con un valor agregado tremendo, ¿no es cierto? Algo que no cuesta nada o que no vale nada, que se desecha, de repente se transforma en una pieza cerámica de alta nivel de prestación, con un valor estético que también podemos valorizar, ¿no es cierto? Y con eso desarrollar distintos proyectos. Ya vamos a meternos en profundidad en esto. Solo quería como contextualizar el trabajo de los biocerámicos dentro de este marco más general de materiales que se están desarrollando hoy en distintas partes del mundo y que nosotros también desarrollamos acá en el laboratorio. Y por último, los más complejos, obviamente, que son estos materiales que se logran a partir de utilizando distintos organismos. Por ejemplo, yo no sé si tuvieron este taller, pero el trabajo con micelio básicamente es un hongo, que un hongo está compuesto de hifas. Las hifas son estos como pelitos blancos que se ven acá, son estas redes, ¿no es cierto?, que se alimentan de material lignocelulósico. Entonces lo que uno hace es que le da al hongo ciertos residuos agroindustriales, ¿ya? Ricos en lignina o celulosa, y que eso después, puesto en un determinado molde, conforma una pieza final. Estoy haciendo una reducción muy general del proceso, pero para que entiendan un poco lo interesante que es el hongo creciendo, alimentándose de algo que es un residuo que hay en determinadas zonas. Por ejemplo, los chicos de Radial en Guadalajara lo que hacen es que ocupan la fibra del ágave, ¿ya? Del agave que se desecha, tiene una fibra, ¿no es cierto?, del agave seco. Esa fibra se procesa, ¿no es cierto?, se pica, por así decirlo, se tamiza, y eso se le da como alimento a este hongo. En el caso de ustedes, tienen un hongo que es muy bueno para biofabricar, que es el Ganoderma lucidum. Nosotros ocupamos otros hongos que tenemos disponibles acá, por ejemplo, el Ganoderma australe o el Trametes versicolor, que es el que vemos acá, y con eso uno puede conformar estas piezas más tipo bloque. Em, entonces uno va cultivando cosas que vamos, por ejemplo, nosotros buscamos acá en el bosque, sacamos, no aislamos, pero hacemos crecer en placas, hacemos un proceso de spawn, desarrollamos algún tipo de prototipo, se hace crecer y se desarrolla la pieza que después puede tener alguna aplicación arquitectónica. Es un material que es súper interesante porque si se coloniza bien por todas partes, es un material que es resistente al agua, que cumple con la normativa, por lo menos chilena, de retardación de fuego. Entonces es un material que tiene como alta proyección en ámbitos de construcción, ¿ya? Pero aún sigue siendo un proceso como bastante complejo de hacer a una escala un poco mayor. Y este era un trabajo con algunos estudiantes acá en la Universidad Austral de Chile. Otro material que también viene en el proceso de biofabricación, o sea, está enmarcado dentro del proceso de biofabricación, que es la celulosa bacteriana, ¿ya? Esta celulosa que está presente en cierto tipo de fermentos, con el cual uno cosecha y genera, después de un cierto tratamiento, una especie de cuero, ¿ya? No es lo mismo que el cuero, pero es una especie como de material flexible, con prestaciones similares al cuero, que tiene buena resistencia, buen trabajo también como por ejemplo, corte, grabado, etcétera. En capas mucho más finas se puede trabajar a nivel como de packaging.
y por lo tanto es un material súper interesante porque los procesos de fermentación son muy baratos a nivel como de producción, ¿no es cierto? El fermento requiere una temperatura muy baja, requiere como condiciones bastante generales, podríamos decir, no específicas para poder crecer y solo necesita fuentes de azúcares, ¿ya? Además de la fuente base donde está la bacteria, ¿ya? Entonces, ese es como un espectro de biomateriales desde los polisacáridos, trabajados como extracciones de algas, de almidones. Nosotros no trabajamos con grenetina en particular, pero entiendo que en México se trabaja harto con grenetina. Trabajamos con hongos locales y con los procesos de fermentación. Ese es como el espectro de biomaterial. Por lo tanto, hay una diversidad bastante grande de posibilidades para trabajar, ¿ya? Y depende mucho del tipo de proyecto, quizás qué tipo de material les recomendaría como usar o aplicar, ¿ya? Y ahora nos vamos de lleno a lo que nos convoca, que es este workshop de biocerámico. Esto les quería mostrar en particular. Nosotros, por ejemplo, las algas, podemos obtener estos tres principales polisacáridos, los agar-agar, el alginato y la carragenina, ¿ya? Y cada uno tiene como sus propias características, ¿no es cierto? Primero, el agar-agar está presente en algas rojas, como en mayor concentración, ¿ya? Para poder trabajarlo, necesitamos que esté a una temperatura por sobre los 60 grados, porque si no, no cuaja, no logra cuajar la mezcla, ¿no es cierto? Y no se les va a fusionar después el material, ¿ya? Eso es muy recurrente en los procesos de experimentación, de que de repente uno no alcanza la temperatura adecuada, por lo tanto el gel no logra como activarse, ¿ya? Entonces, para la receta del agar-agar, ustedes van a tener que llevarlo a sobre 60 grados. No tiene que llegar a ebullir porque cuando ebulle se evapora mucha agua y por lo tanto cambia las condiciones de la receta. Y por otra parte también va generando burbujas y las burbujas hace que el material quede mucho más frágil porque son encapsulamientos de aire que están dentro de la lámina eventual que ustedes están preparando. ¿Ya? Entonces esas son consideraciones que ustedes deben tener como muy importantes. Otra condición o característica de la gelificación es que es termorreversible. O sea, yo puedo hacer una lámina de agar-agar y después puedo secarla, ocuparla. Esa lámina yo la puedo incorporar, por ejemplo, a una olla, llevar la temperatura y se va a disolver. ¿Ya? Entonces es importante que es termorreversible. O sea, termorreversible, perdón. En el fondo, con temperatura se vuelve a separar las cadenas de azúcares. ¿Ya? No se mantienen. Entonces también eso lo hace que sea un material un poco frágil. Ujú. Y le gustan mucho los pH alcalinos de los otros materiales, por lo tanto, cuando ustedes hagan procesos de biofabricación o de desarrollo de biomateriales, les recomiendo siempre medir el pH de su agua, ¿ya? O trabajar idealmente con aguas que sean neutras, ¿ya? Acá en Valdivia, por ejemplo, el agua normalmente es mucho más alcalina que lo que tenemos en la capital, en Santiago de Chile. Entonces, eso nos ayuda también a ir equilibrando la receta de los materiales que vayamos desarrollando. Eso por la parte del agar-agar. Los alginatos es lo que vamos a trabajar nosotros y están presentes en algas pardas. Lo interesante que tiene es que, a diferencia de, por ejemplo, el agar-agar o la carragenina, para que inicie el proceso de gelificación, lo que nosotros necesitamos es calcio. O sea, el gel se activa en presencia de calcio. ¿Ya? Eso es muy importante porque de alguna manera el crosslink se va a dar cuando el alginato conecte con el calcio. Yo les voy a explicar por qué, pero es muy importante ese vínculo.
Y otra de las grandes gracias que tiene este polímero es que es termoirreversible. Es decir, que yo lo puedo ocupar para aplicaciones que tienen temperatura y no se va a deformar. ¿Ya? Y eso es bastante interesante porque, por ejemplo, muchas veces en talleres lo que hemos hecho es que hacemos bases para poner ollas calientes, cafeteras, cosas que en el fondo aguantan harto la temperatura y que pueden ser objetos fáciles como de preparar o hacer en forma de regalo, etcétera. Como una experimentación bastante básica, pero que pone de manifiesto como las posibilidades que tiene ese material. Y lo otro es que la resistencia al gel aumenta en pH 5,5, ¿ya? Entonces, ahí también es una consideración. Quizás no es necesario tener todo esto tan como preciso para el proceso de experimentación que vamos a hacer, pero si ustedes quieren continuar con esto en futuras experimentaciones o aplicaciones, van a tener que empezar a revisar estas variables para poder lograr mejores performance o resultados de su material. ¿Ya? La carragenina, que es otro de los polímeros, que se pueden extraer de las algas, específicamente las algas rojas. Estos requieren mayores temperaturas. Es termorreversible también. Es parecido al agar-agar, pero lo interesante es que también es mucho más flexible y al mismo tiempo hay distintos tipos de carragenina, ¿ya? Ahí se empieza a complicar un poco más, o más que complicar, complejizar las características que tiene uno y otro. Pero en términos generales, esto es lo que ustedes pueden sacar como polímero o cadenas polisacáridos de las algas, ¿ya? Y nosotros vamos a trabajar con los alginatos. Y los alginatos, si es que los mezclamos, ¿no es cierto?, con cáscaras de huevo, dependiendo del tamizado, dependiendo como de las preparaciones que nosotros hagamos, podemos obtener resultados de este tipo. ¿Ya? Ahí hay una libertad tremenda en que ustedes puedan desarrollar configuraciones, moldes distintos, formas distintas de preparar el material. Ya. Y yo no sé cuántos de ustedes tienen como los materiales. Si tienen algún material más o menos preparado. Yo tengo, creo que todos los materiales. El problema es que No está preparado. sí, no está preparado y aparte el cascarón de huevo, creo que decía Ajá. 500 gramos. Y según yo junté un montón y los acabo de pesar y eran Es 200 poquitito. gramos, entonces, Sí, no, lo de 500 es como una referencia, ¿ya? ok. Entonces, normalmente este taller, cuando lo hacemos presencial, hacemos dos experimentos que demuestran la relación del alginato con calcio, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacerlo de manera virtual para que podamos como entender y que después ustedes puedan replicar este proceso de una manera como más tranquila en casa, ¿ya? Entonces, lo primero es entender el alginato. Ustedes, por ejemplo, Mirna, ¿tú dónde lo compraste? ¿Fue Es- fácil para usted acceder a él? sí, para mí sí, lo encargué, o sea, de hecho venían juntas las dos cositas porque las encargué por Mercado Libre. Ah, Entonces, ya. Perfecto. Entonces, lo interesante es que estos son, como les decía al principio, son muchos insumos que se ocupan para ámbitos gastronómicos. Por lo tanto, debiese ser más o menos fácil encontrar. Ok. Entonces, lo primero es que la mezcla demora mucho en hidratarse. Eso quiere decir que uno hace una preparación. No sé si les llegó el mail que les envié, pero el mail lo que buscaba es que ustedes puedan hacer una preparación con agua y alginato, ¿ya? Entonces, nosotros trabajamos con una proporción, eh, como con una mezcla del 3%. Eso quiere decir que cada 100 ml le vamos agregando 3 gramos, ¿ya? Ustedes pueden cambiar esa proporción. Pueden decirnos, pueden, por ejemplo,
decir quiero generar, disminuir la cantidad de alginato, entonces voy a hacer una mezcla al 1%, o voy a hacer una mezcla al 2%, o al 3, o al 4, al 5, al 7%. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es que en el fondo van a tener mayor presencia del gel en la mezcla y menor cantidad de agua. Y recuerden que el agua normalmente se evapora de las recetas que nosotros trabajamos, ¿ya? Entonces les puede quedar un material o más rígido o un material con más sedimentado. Entonces, la invitación es que ustedes puedan hacer pruebas con distintos tipos de proporción de alginato. La estándar, la que manejamos normalmente para hacer los procesos de experimentación, es el 3%. Entonces, el 3% significa, ¿cierto?, que cada 100 ml de agua, 3 gramos de alginato. ¿Ya? Yo tengo acá una mezcla preparada. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, así debiese quedar. Déjenme sacar el filtro. Así debiese quedar un poco. Esto lo hice ayer. ¿Ya? Entonces es un gel más o menos viscoso, espeso, semi-transparente. Lo interesante es que ustedes podrían, por ejemplo, ponerle pigmentación o algún tipo de tinte natural o artificial que quieran incorporar en la mezcla. ¿Ya? Entonces, tengo mi alginato preparado, ¿no es cierto? El 3%. Y yo también les encargué cloruro de calcio. ¿Sí? Está perfecto. Y el cloruro de calcio va a venir en unas especies de hojuelas. ¿Ya? ¿Qué es el cloruro de calcio? Finalmente son sales de calcio. ¿Ya? Entonces, para demostrar esta primera experimentación, lo que yo voy a hacer es que a mezclar, voy a hacer un agua y la voy a mezclar con esta sal de calcio. Porque lo que nosotros estamos diciendo es que el alginato reacciona en presencia de calcio. ¿Ya? Ese es el principio que queremos como comprobar. Ujú. Entonces yo voy a mezclar. Vamos a mezclar. Normalmente mezclamos al 1%. ¿Ya? Yo esto lo tengo preparado. Pero para que vean más o menos, ¿ya? Esa sal va a quedar acá. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ah, vamos a ver. Tengo mi jeringa donde le puse la mezcla de alginato que habíamos preparado al 3%. ¿Ya? Tengo mi jeringa con el alginato. Y lo que tenemos acá es básicamente mi sal de calcio. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo extruyo esto o vierto a través de la jeringa el alginato en esta sal de calcio? ¿Qué debiese pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar después de todo lo que hemos conversado? Pues se va a solidificar un poquito más, ¿no? Y empezar a solidificar, ¿cierto? Comprobémoslo, ¿no es cierto? Se va a tratar de hacerlo lo más fácil posible, pero voy a ir virtiendo. Ok. ¿Se ve algo, no? ¿No? Bueno, básicamente lo que hicimos fue con la jeringa tirar, y lo que va a ocurrir acá es que ustedes van a un poco sacar esta fibra del alginato, ¿ya?
¿Y por qué es una fibra? Porque en el fondo, a través de la jeringa actúa como un extrusor, y en esta sal de calcio se está comprobando esa premisa de que el alginato se solidifica en presencia de calcio, se hace una especie de crosslink. Entonces, lo que va a ocurrir acá, a partir de estas especies de noodles que se están armando, es que la fibra va a empezar a absorber el calcio de afuera hacia adentro, el calcio que está disponible en el agua, ¿ya? En esta sal de calcio que hemos preparado, y la va a empezar a absorber. Entonces nosotros vamos a dejar estas fibras acá, debiésemos dejarlas hasta, son entre 6 a 8 horas, normalmente las dejamos de un día para otro, y después se sacan y se secan. Y con eso nosotros más o menos logramos estas especies de fibra. Ustedes van a tener un taller de biohilos, entonces les van a dar una receta más específica, pero lo que a mí me interesa es que entiendan y vayan entendiendo como las relaciones que existen entre los polímeros y por qué se produce ese proceso de gelificación y transformación material para que después puedan modificarlo y adaptarlo a sus propios como proyectos o necesidades. ¿Ya? Entonces, el primer experimento, check, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que lo haya realizado o no? De hecho, ya tuvimos el taller de biohilos, Ah, ya lo tuvieron, ya, ya perfecto. fui con Carolina Echever. ¿Y cómo les fue? Bien, bueno, a mí ¿Sí? la verdad me quedaron muy bien mis hilos, pero hubo compañeras que sí les quedaron súper bonitos. Pero aquí una pregunta, por ejemplo, Carolina nos dijo que no los dejemos, dependiendo del grosor del que queramos del hilo, es el tiempo que vamos a dejarlo en la solución, porque si no se solidifican demasiado, ¿no? Es que el hilo, mira, hay como varias variables que entran en juego. Primero, el extrusor, la punta de la jeringa, define también el espesor de la fibra final, ¿ya? Porque si yo tengo un extrusor mucho más grande, va a tener mayor cantidad de alginato, esa fibra en particular. Lo otro es que normalmente se mezcla para dar más flexibilidad con glicerina. Y la glicerina lo que hace es atrapar moléculas de agua, ¿ya? Entonces, las moléculas de agua también generan una especie de, aumentan el espesor de la fibra final. Entonces, dependiendo de la cantidad de glicerina que yo ocupe en mi receta, también me va a dar un espesor distinto, ¿ya? O lo otro es que si yo incorporo otros fillers dentro de la extrusión, porque acá está solo el alginato, pero yo podría incorporar otros elementos em, para darle mayor espesor a la fibra. Entonces, normalmente lo que va a ocurrir es que la fibra va a absorber lo que pueda de ese calcio disponible y después no va a absorber más, ¿ya? No es que se ponga más quebradizo o menos quebradizo si es que yo lo dejo mucho tiempo en esta agua con sal de calcio, sino que esa condición más quebradiza o más frágil va a depender de la extrusión, va a depender de la cantidad de glicerina y va a depender si que también ocupo otros elementos que le den estabilidad o, o estabilidad como a la receta, ¿ya? Entonces ahí tienen que analizar, son varias variables las que van definiendo eso. Lo importante es que lo dejen el tiempo suficiente para que logre absorber todo el calcio disponible que puede esa cantidad de alginato absorber. Ujú. Súper. Y ahora viene otro experimento que me gusta bastante porque lo que hace es que pone un poco en crisis lo que les acabo de decir. Es decir, nosotros sabemos que el alginato reacciona en presencia de calcio, ¿no es cierto? Entonces, no hay nadie que tenga la mezcla lista, ¿no es cierto? ¿No? Ya. Va a quedar como tarea entonces después para que me puedan hacer sus comentarios al respecto. Pero básicamente
lo que vamos a hacer, yo acá tengo, les voy a mostrar un poquito de calor acá. Les voy a mostrar. Yo tengo, para que también sepan, distintos tipos de moldes. Esto es un molde termoformado, que es un plástico que es bastante flexible, ¿ya? Lo bueno de que sea bastante flexible es que me va a permitir desmoldar la pieza súper rápido. Hay otras posibilidades, por ejemplo este, que es un molde hecho en impresión 3D. También las impresiones 3D hoy tienen filamentos que también son más flexibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con este molde yo puedo generar este tipo de piezas, ¿ya? Hay más fotos adelante, pero quiero mostrarles un poco esto. Entonces, ¿qué nos dice la receta? Después voy a volver a estas fotos, pero quiero volver a acá. Ah, no. Voy a venir para acá primero. Ya. Entonces, la proporción... ahí hay una manito levantada. Carla. ¿Y de qué filamento es el molde? PLA. Ah, gracias. Em, entonces, lo que vamos a mezclar, normalmente yo les voy a dar como una proporción, ¿ya? Normalmente la proporción es 2 es a 1. 2 del material cálcico o calcáreo, 1 del alginato. Entonces, vamos a trabajar, esa es como la base. 2 es a 1 es una proporción que es fácil de trabajar, ¿ya? De nuevo, no es una regla fija y después, cuando ustedes vean los resultados, lo que pueden hacer es siempre ir cambiando una variable. Entonces, por ejemplo, en vez de mantienen el alginato al 3%, ocupan la receta de 2 a 1 del material de huevo, ¿no es cierto? El huevo molido con la cantidad de alginato correspondiente, y lo que pueden hacer es ir aumentándole o la cantidad de huevo o la cantidad de alginato que ocupo en la mezcla para hacer mi molde. ¿Se entiende eso, no es cierto? Si hay alguien que no entiende, por favor, cuéntenme para poder explicarlo o no. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poder organizar una mezcla bastante básica, pero voy a trabajar en esta proporción de 2 a 1. Yo tengo acá este material ya puesto, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿El, el orden de los factores altera el producto? ¿Qué pasa si yo agrego el alginato y el polvo de huevo lo mezclo? ¿Qué debiese pasar, según ustedes? Debiese solidificarse también porque pues estamos agregando calcio, ¿no? Pero no sé si esté lo suficientemente, digamos, disponible para hacer pues enlaces con el alginato. Entonces, debiese, pero no sé si sucede eso. A ver, desarrolla más esa idea, porque creo que está como ahí tu respuesta, pero no sé si, por ejemplo, ¿a qué te refieres con disponibilidad? Sí, o sea, por ejemplo, el alginato de sodio, estaba buscando la fórmula, Ujú. ¿no? Em, y no sé si los enlaces que tenga con los otros elementos sean más fuertes que los que pudiera formar que con el
sí, con el calcio, ¿no? Ujú. Entonces, eso es a lo que me refiero. El cloruro de calcio, pues está bastante sencillo, supongo, que se separe del cloro y se una al alginato. Y no sé si en el huevo también los enlaces, digamos, que ya hay en el huevo sean igual de débiles, vamos a llamarle. Ajá. Sí, entonces por eso pienso que si hay calcio debería de solidificarse, más no sé si eso vaya a suceder. Ya, diste con la respuesta, porque, o sea, la intuición es correcta. ¿Qué es lo que pasa? Yo si mezclo el huevo con el alginato, ¿no es cierto? La mezcla, lo que va a quedar es una especie como de pasta, que no va a reaccionar en ningún momento. Sí se puede endurecer un poco porque se seca, pero no está generando ningún tipo de crosslink, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el calcio no está disponible. Y eso les va a pasar tanto con la receta de huevo, con la receta de, por ejemplo, las conchas de los moluscos, ostras, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer disponible ese carbonato de calcio o calcio presente en esto? Esa es la siguiente pregunta que uno debiese hacer. Porque al final esto es, piénsenlo como que es una buena noticia, porque ustedes pueden preparar una pasta en esa proporción que yo les dije y trabajarlo con tranquilidad sobre el molde, ustedes podrían trabajarlo en alguna tela, ponerlo encima, darle una forma particular, ¿no es cierto? Porque queda como una especie de pasta. Ahora la pregunta es cómo, cuando ya tenemos esa pasta lista para poder trabajarla en nuestro molde, proyecto que queramos realizar, ¿cómo queda disponible o cómo generamos el inicio del proceso de crosslink? Pero ahí yo tengo una pregunta. O sea, esa pasta, ¿cuánto le agregaste de agua? O cómo llegaste a esa pasta? Es que eso es lo que les decía antes. Primero Ah, yo tengo el alginato al 3%. ok, ok. Y después, ese alginato que ya está al 3%, lo que hago es, hago una proporción de 2:1, 2 partes de huevo por una parte de alginato. Ya entendí. Son como 2 partes distintas. Entonces, porque la cantidad de huevo va a depender de mi molde, ¿no es cierto? Yo más o menos hago 3/4 de molde, como así calculo lo del huevo más o menos. Si tengo mi molde listo, lo que hago es que lleno del material de huevo, sin hacer la pasta todavía, sino que el huevo molido, tamizado, un poco más de 3/4 de la cantidad y después lo mezclo con el alginato. Y eso debiese calzarme más o menos en la superficie total, el volumen total del molde. ¿Ya? Ok. Entonces ahí ustedes tienen que pesar y generar esa receta. Por eso les doy más que nada como la noción de las proporciones. Alejandra, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Al huevo le hiciste algo tal cual? Es que yo, o sea, nada más lo dejé como lo lavé cuando lo rompí y eso y lo dejé secar. Pero no sé, o sea, si le haces algo más o todo eso, porque en algún taller nos decían que para, si le salen hongos y esto, hay que hervirlo 5 minutos y luego dejarlo secar y luego ya lo tamizas. Entonces, pero no sé si cambia como, bueno, no tengo idea de química, si como que cambia también su composición o algo así, y entonces como que no se recomienda hervirlo o no, tal es cual. una Ajá. buena pregunta porque sobre todo todos los polímeros que nosotros trabajemos, los biopolímeros, en este caso los que les fui mostrando a lo largo de la presentación, como les decía, son cadenas de azúcares y por lo tanto es alimento perfecto para contaminación. Entonces es muy fácil que les puedan contaminar, no este material en particular, pero por ejemplo si es que trabajan
hacen láminas de grenetina y no se secan bien o no se secan rápido, es muy fácil que se les contamine. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de eliminar toda fuente de contaminación, ¿ya? Entonces, para los huevos, normalmente lo que hacemos es que los lavamos, los secamos, o sea, ocupo un huevo, se lava rápidamente, se seca y después acumulo la cantidad necesaria y hacemos 10 minutos de hervor, ¿ya? Con eso debiésemos eliminar la mayoría de las contaminaciones que puedan estar presentes en esa cáscara de huevo, pero necesito un hervor o a horno por 5 minutos, ¿ya? Y después eso queda frágil, listo para moler, y después la granulometría va a depender un poco del resultado material que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, acá les voy a mostrar, o sea, eso está muy molido, pero por ejemplo acá nosotros dejamos em, partes más gruesas del carbonato de calcio de mejillones para que al pulirlo, porque estos materiales se pueden pulir, que eso es algo bien interesante, quedan un poco más brillantes. Entonces le da una característica bastante particular a la muestra, ¿ya? Entonces ustedes pueden jugar con distintas mezclas, como por ejemplo acá, distintas mezclas del material, más molido, menos molido, para, por ejemplo, lo que se ve acá, como generar como esos destellos más brillantes. Bueno, hay creatividad de cada uno de ustedes. Entonces, sí recomiendo hervir para tener un material lo más inerte posible para el proceso de la mezcla. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Y bueno, respondiendo a tu pregunta anterior, no sé si como para que tenga el calcio disponible igual y se hornea o como No. los cerámicos naturales, o sea, comunes, pero no tengo idea, la verdad. Es que la gracia, una de las gracias que no creo, no sé si aparecía ahí déjenme revisarlo al tiro, porque si no, debería aparecer. Acá. Claro, no aparece. Una de las gracias de los biocerámicos es que se endurece en frío, no requiere temperatura. Entonces, eso le da un potencial enorme porque el gasto energético para generar una de estas piezas es bastante, bastante bajo. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos esta pasta? Bueno, ¿cómo la trabajamos? Tengo esta pasta acá. Se ven que estoy como incorporando acá en un molde. Este es un molde 3D, que lo que hicimos fue para generar como especies de catenaria y generar piezas más como las que están acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos reaccionar o cómo liberamos el calcio presente? Lo que nos decía Mirna, que el calcio está atrapado, entonces por lo tanto no se genera ese crosslink. Entonces, ¿qué debiésemos hacer para poder iniciar el proceso de endurecimiento de la mezcla? ¿Qué Pues creen ustedes? a mí lo único que se me ocurre, porque digo, también nos pediste cloro de calcio, ¿no? Lo único que se me ocurre es como que literal hundir el molde completo en la disolución del cloruro de calcio y sí, como los hilos, ¿no? Que nos mostrabas. No sé. No, porque, o sea, en el fondo esto ya tiene el calcio, o sea, el huevo ya tiene el calcio, ¿no es cierto? ¿Qué otro material les pedí? Ah, vinagre, creo. ¿Qué es el vinagre? ¿Qué es lo que tiene el vinagre? Uy, ácido. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que genera ese ácido? Bueno, ¿Qué es lo que hacen normalmente los medios ácidos? Como que lo activa. Se rompe las estructuras que tiene en este caso, el huevo, ¿no es cierto? Que el calcio está atrapado. Lo que hace el medio ácido es que rompe y empieza a liberar el calcio. Y lo interesante de eso es que uno ve el proceso de burbujeo, ¿ya? Porque en el fondo se empieza como a liberar incluso CO2 dentro de la mezcla. Uno ve ese burbujeo mientras se empieza a solidificar. Y se solidifica
muy rápidamente, no tanto como para desmoldarlo a los minutos, pero ustedes, por ejemplo, haciendo este molde, rellenándolo con la pasta, a las, a las 2 horas ya podrían ser capaces de desmoldar para poder vertir nuevamente un poco de vinagre por si es que hay alguna zona del huevo que no ha liberado todavía su calcio, y después eso va a secado. Puede ser secado a temperatura ambiente o puede ser secado con un medio mecánico deshidratado, ¿ya? Entonces, lo interesante es que acá ustedes necesitan 3 materiales principales. El alginato, que es este polímero de alga, el calcio, que lo encuentran en las cáscaras de huevo, que lo encuentran en las conchas de los moluscos. Podrían buscar otras fuentes de calcio también para poder hacerlas reaccionar si ustedes quisieran. Y eso necesita, para poder liberarse, ¿no es cierto? Para iniciar esa reacción, un medio ácido. Podrían ocupar incluso limón. Podrían ocupar la kombucha, que también tiene una cierta acidez que permite el proceso. Y eso lo que se hace es con un spray, ¿no es cierto? Como los que ocupamos en jardinería, se vierte encima de la muestra. Entonces, además se ocupa muy poco material como de vinagre para poder iniciar el proceso de crosslink. La recomendación de eso tiene que ver con, o sea, sobre el vinagre. Acá en Chile nosotros accedemos fácilmente a un vinagre que es un vinagre de alcohol, ¿ya? Se ocupa es de grado alimenticio, pero es transparente, inoloro, incoloro, entonces es perfecto para poder ocuparlo para estas piezas porque no queda impregnado de un olor em, muy fuerte, ¿no es cierto? Que es propio como de los materiales, o sea, de los líquidos más acéticos. Em, y lo interesante es que con eso, bueno, por ejemplo acá, en esta muestra en particular, lo que nosotros hicimos es trabajar en base a un patrón de crecimiento, em, que es como que este patrón existe, ustedes lo pueden descargar de cualquier parte de internet o buscar una forma particular que les permita hacer una teselación, que son estos crecimientos orgánicos que se repiten hasta el infinito, y con eso armar distintos tipos de piezas que pueden ir a muro, pueden ocupar, como yo les decía, para fuentes de calor, em, para hacer figuras de manera mucho más orgánica, porque ustedes podrían incluso trabajar esta pasta con una proporción mayor de huevo, cosa de que sea más moldeable. Entonces, al ser más moldeable, les va a permitir hacer formas mucho más orgánicas, ¿no es cierto? No tan atrapadas como las que son en este tipo de moldes rígidos. Entonces ahí inicia un proceso como de experimentación que es bastante amplio, ¿ya? Y que sería interesante que ustedes pudieran explorar y poder comentarles en una siguiente sesión cuando ya puedan preparar sus mezclas, ¿ya? ¿Todas tienen alginato? ¿Lograron acceder al alginato? Sí. ¿Sí? Súper. Sí, Yo ¿hay tengo, ay, perdón, tengo No, una duda. dime. Mencionabas hace rato que, bueno, versus los cerámicos como normales, esos utilizan el calor como para la conformación final del material, ¿no? Y en este caso mencionabas que es en frío. Sí. Eh, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es? O sea, bueno, sí va a depender, creo yo, de los materiales que estamos utilizando, todo eso, pero ¿cómo por medio del frío se logra hacer al final el material? O sea, ¿qué es lo que pasa? Más que nada. No, o sea, frío me refiero a que no ocupa temperatura como Ajá. los cerámicos tradicionales. Entonces, lo interesante de acá es que finalmente el proceso de endurecimiento Ujú. ocurre cuando el alginato conecta con el calcio y se forma este crosslink. Ujú. Que es lo que hace también el vinagre, ¿no? O sea, libera
el y calcio lo ya está. libera, lo deja disponible, como nos decía también Mirna, y ahí empieza el proceso de endurecimiento. Entonces uno tiene que dejar, al igual que, ¿se acuerdan que yo les decía que la fibra, cuando hacíamos la extrusión, desde afuera hacia adentro inicia este proceso como de absorción Ujú, del alginato, del calcio que está disponible? Lo mismo en las muestras más sólidas. Lo que va a ocurrir es que ustedes van a preparar la mezcla, le van a echar lo van a poner en un molde, le van a incorporar el medio ácido y esto va a empezar a reaccionar de a poco y se va a empezar a endurecer de a poco, ¿ya? Entonces, ok, por ok. eso al rato ya van a poder desmoldar porque ya va a estar mucho más endurecida la mezcla y después hay que solamente secar. Y ahí va a estar, secar me refiero que lo podrían dejar en un lugar ventilado para que en el fondo el agua se evapore. Ujú, Va a evaporar naturalmente, ¿ya? Si pueden acceder a un deshidratador de estos de alimentos, es mucho mejor porque en el fondo en un par de horas ya podrías tener la pieza seca. Pero no es necesario si es que son experimentaciones más como en ámbito doméstico o como en este taller, ¿no es cierto? Como no necesitamos apurar tanto el proceso. ok, ok, gracias. Entonces, las variaciones... Carla. Em, mencionas agregar el medio ácido. En la proporción que nos das, más o menos cuánto sería pues, del medio ácido que hay que agregar. Mira, nosotros acá tenemos la proporción va a depender, y por eso les decía que nosotros ocupamos un aspersor, que son estos como spray que se ocupan en ámbitos de jardín, porque lo que tú necesitas es cubrir la superficie de tu molde, ¿ya? Y eso se logra con muy poquito medio ácido, muy poquito vinagre sobre la capa. Y eso lo va a absorber, va a empezar a reaccionar y le vuelves a poner un poquito más. Se va a absorber, no sé qué, y un poquito más. Entonces, más que una proporción, yo te diría es que ojalá mantener con medio ácido cubierto por lo menos en la primera hora. Entonces hay que estar revisando que no se evapore ese vinagre, que lo absorba bien y que siempre esté cubierto. Y ya después, cuando lo desmoldas, ¿no es cierto? Dar una nueva capa, pero por encimita, así como con el spray, cosa de que en el fondo cualquier punto de alginato que no haya estado conectado con el calcio lo pueda lograr, ¿ya? Porque en el fondo, al estar el molde así, lo que va a pasar es que la superficie va a reaccionar mucho más rápido que lo que está abajo. Entonces, por eso necesitamos que el medio ácido vaya como penetrando por todas las zonas hasta poder alcanzar todos los links que necesita. Ujú. Vale, ¿y más o menos cuánto tiempo se deja secar o cómo sabemos que ya está seco? Lo van a notar porque va a estar completamente, en el caso si ocupan huevo, va a quedar blanco completamente. Si no, se va a notar como húmedo, ¿ya? Y porque lo van a poder como palpar y va a estar rígido. Yo creo que perceptualmente es fácil de identificar si está seco o no, ¿ya? Pero debiese quedar rígido, ¿ya? Porque lo estamos trabajando como una pieza rígida biocerámica. Vale, ¿y se ocupa algo para, no sé, para que no se pegue en el molde? Por ejemplo, si usamos PLA, yo pienso que se pegaría, no sé si sea cierto. Si es PLA, la recomendación que yo te hago es que los moldes tengan un tipo de ángulo, porque eso normalmente es mucho más fácil de desmoldar, ¿ya? Eh, pero el PLA funciona súper bien en ámbitos de biomateriales. Creo que es un tema más de la forma más que del material. O sea, la forma, ojalá tener estas como ciertos ángulos para que cuando la pieza se vaya a desmoldar, sea fácil como de deslizarse por los bordes de mi molde. Vale, y otra duda, o sea, ya que está seco, por ejemplo, o sea, ¿cuáles serían las propiedades del material ya seco? O sea, se puede poner en exterior, no sé, resiste cuánto peso,
¿Cuáles serían las Normalmente propiedades? a ver, el material va a depender un poco de la característica del material, va a depender un poco de la receta. Mm, Todos los polisacáridos los que se ocupan en biomateriales son buenos para absorber la humedad ambiente, ¿ya? Entonces lo que normalmente uno trabaja es que se le aplican coating para sellar la pieza de la mejor manera. Nosotros trabajamos con coating que son de origen bio. Por ejemplo, hay una goma laca que no sé si se llamará de la misma manera ya. Puedo buscar para después darles como el componente para que lo busquen, para no ocupar un sello que sea completamente químico y nocivo, porque al final lo que les decía antes, como que vamos a hacer una pieza súper bonita, bio, no sé qué, y le vamos a poner arriba un material completamente tóxico, sería como contraproducente, ¿no es cierto? Entonces, pueden funcionar exterior, pero necesitan esas capas de protección, ¿ya? La receta que yo le estoy dando es una receta que es como en crudo, como la básica. Después ustedes pueden ir complejizando, incorporándole otros elementos que ayuden a darle una característica más específica a su aplicación. Nosotros ocupamos esta goma laca para exteriores. De hecho, acabamos de entregar unas piezas biocerámicas para un parque em, y están funcionando bien. Entonces, esa goma es interesante y yo se las puedo compartir como el nombre. Y me preguntaste por eso y me preguntaste, lo del, ¿qué otras características? Sobre todo del calor. Es bueno porque no retiene el calor, ¿ya? Y no se deforma con el calor. Por lo tanto, piensen en qué tipo de aplicaciones podrían ocuparse para eso, ¿ya? Em, sí, y ahí va a depender de las proporciones también. La proporción del ginato versus la mezcla, la proporción que ustedes hagan de la preparación del ginato. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos en los talleres es que hacemos como una especie de matriz. Yo les voy a enviar igual un documento para que ustedes vayan completando con fotitos, ¿ya? Entonces, ese documento lo que tiene es eh, una muestra con el material al 3%, una muestra con el material al 5%, una muestra con el material al 6% y después también algunas variaciones para que tengan ese comparativo y decir, ok, mi aplicación va en esta línea, por lo tanto me conviene ocupar este, ¿ya? Lo otro es que ustedes pueden incorporar desde acá, desde esta fase, pigmentos. ¿Ya? Entonces yo puedo, la gracia también de ocupar huevo es que es un material blanco que le acepta arriba otro tipo de tintes, colores, por lo tanto es interesante de mezclar. Nosotros hemos ocupado también algunos como minerales, por ejemplo, para hacer estas piezas, no se ve muy bien, pero para hacer unas piezas como más mezcladas, ¿no es cierto? Entonces tiene unos colores bastante texturizados y pueden jugar con eso fácilmente. Pueden incorporar como murales, temas de iluminación, aplicaciones hay muchas. Entonces, me interesaría que puedan hacer estos procesos de experimentación, en ponerlos en las fichas que yo les voy a enviar y que traten de ver también qué posibles aplicaciones podrían darles ustedes en los ámbitos que les parezcan interesantes. Entonces así generamos un catálogo entre todas con las recetas y las proporciones adecuadas y queda disponible para ustedes como curso y para futuras aplicaciones que quieran hacer y vamos corrigiendo ese documento. ¿Ya? Esa es como mi propuesta para seguir trabajando en las siguientes sesiones. No sé si hay otra pregunta. Sí, yo todavía tengo una. Eso. Mencionaste que nos enviaste por correo una hoja. Yo no la recibí. ¿No la recibes? No, no sé No, si mis compañeras también. No, tampoco. yo tampoco preguntaba lo mismo.
Ah, ya. Es que a mí me enviaron como un listado con mails y de hecho envié mails a esos mails. No les llegó a ustedes. No, Ya. Entonces, escríbanme su mail acá. Me lo pueden enviar acá en el chat de Zoom y yo hago una nueva lista con esos. ¿Les parece? dale, Pero, gracias. pregunta, ¿faltaron otras personas? O sea, la gente de los mails que yo les envié son otras personas. No sé. Sí, yo Bueno, también. súper. Ahí, Máximo, Ivana, perfecto. Yo voy a copiar este listado. ¿Ustedes trabajan en Google Drive? Ok, porque las fichas normalmente las trabajo ahí, entonces es más fácil también que podamos ir revisando y sumando las experimentaciones del resto. ¿Ya? Perfecto. ¿Hay alguien que no haya puesto su mail? Acá dice Sandra. Perfecto. No sé si quedó alguien más. No sé si faltan hay compañeros, pero en todo caso, cuando tú nos compartes el documento, creo que Eso. nosotros podemos compartirlo por el grupo de WhatsApp. Entonces, Bueno, y con ese mail también, que creo que es importante, obviamente les van a surgir, espérame un poco, les van a surgir dudas en el proceso. Entonces, con ese mail ustedes también me pueden contactar y me pueden hacer preguntas más específicas del proceso que están llevando a cabo, ¿ya? Todas y todos pusieron su mail, ¿no es cierto? Estoy copiando los mails. Se los voy a dejar acá para poder enviarles las fichas. Em, espérenme. Notes, para asegurarme que estén todos puestos. Perfecto. Ok. Tengo hasta, yo hice barrera. A ver, no se copió ese. Pero un poco, ya. Entonces, ¿les parece? A ver, ¿por qué no me copia acá? ¿Les parece si nos podemos sacar una foto de grupo? Sandra Barrera. Así que las invito a tomar prender sus cámaras. Yo hice Sandra, Ferruca. Perfecto, ahí creo que tengo todos los mails puestos. Entonces quedo disponible también para que ustedes puedan enviarnos dudas, preguntas. Está el Instagram también, no sé si lo han visto, pero les voy a dejar igual acá. Somos Labba, por si quieren revisar también algunos otros proyectos o aplicaciones de este material. Y nos veremos pronto. Les voy a enviar toda la información. Y ahí va la foto. Uno, dos. Sí, Natalia, a ver, ya, uno, dos, tres. Ahí va, uno, dos, tres. Y un gusto. Espero que les haya gustado, motivado. Si tienen dudas, me escriben. Y espero con ansias sus experimentaciones para ver cómo podemos ayudar. ¿Ya? Perdón, antes de que te Sí, sí, desconectes, sí. pasa algo, o sea, bueno, es que justo me puse a hacer como mi mezcla con ¿Ya? alginato, pero tenía un poquito de tinta de col, pero no sé si afecta entonces que en lugar de 100 mililitros de agua, use 100 mililitros del tinte de col. O sea, se supone que ya está como neutralizada el Pero tinte. pregunta, ¿eso lo estás mezclando para hacer el alginato? Ujú. ¿Y cuánto tienes ahí de mezcla? Son 100 mililitros del líquido y 3 gramos de alginato. Ya. No debiese, o sea,
en el futuro trata de pesar el agua con la mezcla ya lista y de ahí hacer el cálculo con el tinte. Ok. Acuérdense que el agua pesa lo mismo que la cantidad en ml, ¿no es cierto? Solo el Ujú. agua. Entonces ahí es más fácil también poder ir pesando porque normalmente las pesas son más precisas que los recipientes que tienen líneas. ¿No es cierto? Ajá. Por ejemplo, nosotros desconfiamos mucho de estas líneas. Hacemos más como con peso, ¿ya? Entonces para ser más preciso es bueno pesar el agua. Pero sí, mézclalo ahí y después con el alginato y debiese estar súper bien. ¿Ya? Ok. Acuérdense que el alginato demora en absorber o en integrarse con el agua, ¿ya? Les va a quedar como grumos de alginato, pero eso con el tiempo debiese empezar como a absorber, ¿ya? Súper. Gracias. No, gracias a ustedes. Quedo atento entonces. Cualquier duda, pregunta y les envío las fichas. Que tengan muy buen Gracias. fin de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, bye.